Ok, ya he terminado de grabar la secuencia. Esta parte la voy a poner al principio. Quiero que me dejen su like si quieren la secuencia, aunque sea de este modo, aunque sea un poquito más aburrida. Y si quieren que la haga un poquito más divertida y dinámica. Ok, deja tu like si te gustaría que Rey del Coin continúe. Zombie Apocalypse. Rey del Coin. Y hola, ¿qué tal, reyes y reinas? Sé que es una sorpresa para los que no están en lo que es mi grupo o en los grupos que yo publico y mi página de Facebook, Rey del Coin, ya que, bueno, había dado la noticia de que por ningún motivo iba a subir secuencia. Pues, ¿qué pasa? Para los que sí le alegra, que sé que es a la gran mayoría, sí les voy a traer las secuencias, pero sin mostrar ningún contenido gráfico que tenga que ver con el juego. Entonces, esto lo hacemos para protegernos. Ok, entonces, chicos, como les prometí, por todo el apoyo que me brindaron, la motivación, incluso escribí que iba a poner una prueba a ver qué opinaban. Lo puse en un post anteriormente, puse que iba a regalar mi cuenta. Bueno, la mayoría de la gente me sorprendió, me decían no, ni loco, nadie la va a cuidar como tú, un sinnúmero de cosas que de verdad te sonrojan hasta el alma. Bien, chicos, el punto es que gracias a su apoyo lo voy a hacer por ustedes. No es que voy a estar muy intrigado dentro del juego, y esto, bueno, provocará que ya tampoco podamos hacer directos acerca de este juego. Así, chicos, que nada, vamos a mostrarles la secuencia que vamos a utilizar para este evento de martillos. Ok, chicos, lo que les voy a aconsejar es que traten de no adelantar el video. Bueno, se lo digo por su bien, si ustedes quieren aplicar la secuencia de manera correcta, ya que hay cosas que si no se las explico, entonces no la van a entender. Entonces, vamos a utilizar la secuencia que ya habíamos utilizado anteriormente para los que la conocen. Ok, lo primero que tenemos que hacer cuando entremos a lo que es el juego es apostar por uno y girar hasta que nos dé nuestro primer cerdito. Ok, hasta que nos dé nuestro primer cerdito, nuestro primer asalto. Cuando ya estemos asaltando, ok, que salgamos del asalto, a partir de ahí vamos a aplicar el requisito número 1. Que el requisito número 1 para empezar la secuencia es apostar 10 veces por 1. Ok, entonces en esas 10 veces tenemos que percatarnos de que no nos salgan los martillos. Si salen los martillos, pues vamos a ver qué se hace. Ok, luego de que giremos esas 10 veces por 1 sin que salga ningún martillo, entonces aquí vamos a aplicar lo que es la secuencia. Ok, que es la condición 1. Ok, entonces aquí, luego de girar esas 10 veces por 1, vamos a empezar la secuencia apostando 7 veces por 10. Ok, si en esas 7 veces por 10 no nos da ningún martillo, entonces vamos a girar 7 veces por 20. Si en esas 7 veces por 20 no nos da nuestros martillos, vamos a girar por 40 7 veces.
Si no nos los da aquí, vamos a girar entonces en apuestas por 80, 7 veces. Ok. Entonces, supongamos que te dio los martillos en apuestas por 40, por ejemplo. Ok. Entonces, dependiendo la cantidad de giros que tengas, puedes empezar desde apuestas por 10 o apuestas por 20. Ok, me explico. Ya luego de que hiciste todo este proceso que está más arriba, imagínate que te dio martillo en apuestas por 20. Vamos a poner aquí en apuestas por 20 o en apuestas por 40. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, vas a bajar tu apuesta a apuestas por 1, que de esto se trata, aplicar la técnica especial. Vas a bajar a 1 y vas a girar solo una vez. Ok, solo una vez. Luego de que gires esa vez, vas a subir. Si estabas en apuestas por 10, vas a subir a 10. Ok, y vas a empezar la secuencia nuevamente hasta que te dé el segundo martillo, ya que en esta secuencia vamos a buscar 3 martillos antes de empezar desde cero. Ok, antes de empezar desde cero tenemos que esperar 3 martillos, pero de esta manera que te estoy explicando. Entonces dijimos que te dio el martillo en apuestas, vamos a ser más específicos, en apuestas por 10. Entonces vas a bajar la apuesta 1 y vas a girar solo una vez. Ok, una por 1 vas a tirar. Luego de esto vas a seguir ejecutando la secuencia principal, que es esta. Entonces, digamos que la segunda vez, no importa si es la primera o la segunda vez, te da el martillo en apuestas por 20 o 40. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Vas a aplicar la técnica del Chisat, que es la técnica especial. Vas a bajar a apuestas por 1, vas a girar una sola vez y en vez de subir la apuesta a 10, la vas a subir a 20 porque te dio el premio en una apuesta mayor a 20. O sea, te la dio o aquí o aquí. Entonces, ok, digamos que ya tienes tu segundo martillo. Giraste una apuesta por 1 y subiste nuevamente a 20. Ok, esto es luego del ejemplo que te di. Ok, que es que te dio el martillo en apuestas por 10. Ok, todavía vamos por esa parte. Luego entonces de que gires una sola vez, vas a aplicar la misma secuencia, que es esta. Vas a aplicar la secuencia 7 por 20, 7 por 40, 7 por 80. Ya cuando te dé el tercer martillo, ya sea en apuestas por 20, apuestas por 40 o apuestas por 80, debes reiniciar todo. Ok, debes empezar por aquí nuevamente. Al final voy a dar un recuento por si no les quedó muy claro. Entonces vamos a la alternativa. Si luego de que te dé el primer asalto, al intentar girar 10 veces por 1, entonces vamos a aplicar, voy a corregir esto. Ok, vamos a aplicar lo siguiente. Si luego de que o sea, estamos por ejemplo en esta parte, ya imagínate que giraste por 1 y ya te dio tu primer cerdito.
Ok, tarea completada. Entonces, digamos que tú estás intentando girar 10 veces por 1 sin que te dé tu martillo. Pero ¿qué pasa? Tú me dices, bueno, Rey, yo estaba girando y me dio un martillo. Ok, no pudiste completar esta tarea de aquí porque te dio un martillo. Entonces nos vamos a desplazar hasta esta parte que dice: si luego de que te dé el primer asalto al intentar girar 10 veces por 1 te dé el asalto antes de las 10, entonces vas a girar una vez por 1, una vez más adicional a cuando te salga el martillo. Entonces ahí te vas a dirigir a esta parte que es apostar 7 por 7, o sea, 7 veces por 10, 7 por 20, 7 por 40, 7 por 80, aplicando lo que te dije anteriormente. Si te da tu primer martillo en apuestas por 10, entonces vas a girar una vez por 1, o sea, vas a bajar la apuesta 1, giras esa sola vez y subes nuevamente a 10. Entonces ahí nuevamente aplicas la secuencia 7 por 10, 7 por 20, 7 por 40 y 7 por 80. Ok, si el segundo martillo también te lo da en apuestas por 10, vas a tener que tirar por 1 y apostar nuevamente 7 veces por 10, 7 veces por 20, 7 veces por 40. Ahora imagínate que tu tercer martillo te lo da en apuestas por 40, 80 o por 20. Si te la da en una de esas tres apuestas, cuando gires una vez por 1, o sea, haciendo el sisá, cuando gires una vez por 1, en vez de subir a 10, vas a subir a 20. Esto es cuando te la da cuando te da tu martillo en esta apuesta. Claro, cuando te da tu primer o segundo martillo, porque ya luego de que te dé tu tercer martillo, vas a tener que empezar desde cero. Ya cuando te dé 3 martillos, luego de el primer cerdito. Otra cosa es que van a salir más cerditos luego del primero. Ok, no te vas a enfocar en este, lo vas a ignorar y solamente te vas a concentrar en el primer cerdito que te da. Ok, luego de ese martillo, luego de esos 3 martillos, te va a dar otro cerdito, que ese es el que va a contar como cerdito principal, como el primer cerdito. No es que te va a salir de una vez, de una, si ya salió el tercer martillo va a salir, no, se va a tomar su tiempo, pero este será tu primer cerdito. Entonces ya no importa los martillos que te salgan fuera de la secuencia. Entonces digamos que tú llegas a la parte de por 80 y no te da los premios, no te da ningún martillo, o ya cuando estás buscando el segundo o tercer martillo, si llegas y completas la secuencia y no te da nada, entonces vamos a tener que aplicar esta secuencia, que es una secuencia auxiliar, y será girar 5 veces por 20, 5 por 40 y 5 por 80. Ok, yo te recomiendo que si tienes menos de 8000 tiradas, solamente llegues hasta las apuestas por 40 y a esta secuencia auxiliar le agregues 5 por 10. Esto lo vas a hacer si tienes menos de 8000 giros y le vas a eliminar esta última apuesta. Así lo debes hacer si tienes menos de 8000 tiradas. Igual a esta secuencia de aquí arriba le vas a borrar el por 80. Ok, si tú tienes menos de 4000 giros, entonces debes tratar de apostar siempre por debajo de apuestas por 20.
no subas ni siquiera 40, ya que cuando vayas un poquito más avanzado se te va a complicar un poquito más el asunto. Yo sé que con esta secuencia van a conseguir muchos giros. Yo empecé con 9800 más o menos y tengo alrededor de 13000 giros. No le podría enseñar, bueno, ustedes lo que me siguen de hace mucho saben cómo es mi palabra, que si algo no funciona no lo subo al canal. Si algo no me funciona de una manera, no me gusta exagerar, me gusta darle las cosas muy precisas y ser lo más transparente posible. Nada, espero que te haya gustado el video y que lo hayas visto completo, y si no es así, bueno, puedes reiniciar el video y tratar de analizar los escritos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su apoyo, por su constancia, de verdad, de todo corazón, mis reyes y reinas. Recuerden que queda pendiente el tema del origami, que es algo que como quiera voy a subir, ya que esta secuencia la estoy subiendo por ustedes. Ok, recuerda, lo mejor de este canal eres tú.